Hola, buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass con el equipo de la película Libertad. Nos acompañan la película Libertad, no, la película Sorda, nos acompañan Eva Libertad, que es la directora de la película, y Miriam Porté, que es la productora de la película. Quería agradeceros a todos y sobre todo a ellas. Es domingo, son las 10:30 de la mañana. Yo creo que es la primera vez que hago un coloquio un domingo a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias a todas y todos por venir, porque la sala está prácticamente llena y por el madrugón, y sobre todo a ellas muchísimas gracias porque ayer tuvisteis una noche larga, una noche creo que muy gozosa. Quería empezar pidiendo que nos compartierais cómo fue la noche de ayer y qué significó para vosotras con esta película. Pues la noche, el día de ayer. Bueno, y los días previos, pero anoche pues fue el momento en el que vimos Sorda con público. En realidad es un poco mentirijilla, no pudimos... Esto no se sabe, pero bueno, fue maravilloso porque fue la primera vez que se veía aquí en España y estábamos felices. Además, estar en el festival este año a mí me hace mucha ilusión porque hay un montón de películas que tengo muchísimas ganas de ver, que creo que van a ser buenísimas, y además hay una presencia muy, muy fuerte de directoras, mujeres, que además son referentes, compañeras, inspiración, y estoy feliz de estar aquí. Y ayer fue un día trepidante, es que la agenda de estos días es que no te lo crees, o sea, cuando lo ves así en papel, dices, no puede ser que vayamos a poder hacer todo esto y luego lo haces y llegamos al estreno vivas y seguimos hoy vivas aquí. Eso es ser optimista, ¿no? Sí. Bueno, sí. No, simplemente añadir que como no pudimos ver la película porque nos coincidió con el fotocall, pero sí que tuvimos la suerte de ver, digamos, la última parte de la película y por tanto la reacción del público y fue muy emocionante porque de repente toda la platea del cine Cervantes, del Teatro Cervantes, se giró hacia nosotras aplaudiendo en aplauso sordo y fue muy emocionante. Brutal. Porque yo no había, o sea, nunca habíamos visto eso. No. Y cuando estaba pasando, yo decía, claro, esto podía pasar, pero lo vivimos como una sorpresa. O sea, estar ahí en el palco y el público, todo el mundo en silencio, en un silencio, ¿verdad? Sí. Es que hay gente aquí que estuvo... hay gente que estuvo ayer. Todos estuvisteis ayer ahora por la noche. Entonces habéis visto Sorda ya. Genial, vale. Bueno, pues ese momento fue mágico. Se pueden hacer spoilers. ¿Quién no ha visto Sorda, por saberlo? Vale, entonces no pasa nada. No, pero a mí lo que me impresionó mucho es que fue como muy espontáneo. O así yo, no sé vosotros si lo percibisteis igual, pero fue como, no estaba nada como preparado y de repente todo el público, casi de manera intuitiva, ¿no? y de forma espontánea, decidió hacer eso. Y a ver, que no es que fuera, o sea, entraba dentro de las posibilidades, pero bueno, no hubo ningún aplauso sonoro. Sí, sí hubo. ¿Sí? Además, iba como por oleadas, o sea, hubo... No, luego sí, pero hubo un momento, sí. el momento inicial... El silencio total. Luego ya se fueron mezclando aplausos y tal, pero el momento inicial fue como muy bonito porque bueno, no hubo ninguna consigna, no hubo nada que hiciera que eso ocurriera y ocurrió. Sí, no había un regidor ahí diciendo, hola chicos, así, ¿no? No. Y yo creo que lo más intenso de ver por primera vez la película con público pasó en Berlín y pasó aquí, que como decía Miriam ayer, estuvimos como, no recuerdo si fueron 10 minutos, porque estábamos así agarradas al asiento diciendo no nos queríamos ir, porque tenemos que seguir a hacer la alfombra roja, pero no nos queríamos ir por ver cómo empieza el público a entrar en la película, porque claro, yo ya he visto la película 77 veces, la diseccionas de tal manera en montaje y luego en la postproducción de sonido que tu relación con la película cambia. O sea, desde que empiezas a escribirla hasta ese momento no tiene nada que ver. Entonces, nos pasó en Berlín que cuando empezó la película hubo risas y estábamos viendo, estaba Miriam Porté, aquí estaba Álvaro Cervantes, aquí estaba yo y aquí estaba Miriam Carlo, mi hermana. Y cuando empezaron a reírse, era como,
¿qué pasa? O sea, esto... ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué está pasando? No están entendiendo, hay bromas. Y entonces yo dije, no, pero es que yo cuando escribía esto, yo lo escribía con unas... O sea, lo escribía porque a mí me hacía... buscando algo de humor para que la película... Bueno, ahora hablaremos de la película. Y en Berlín fue esa sorpresa y como solo la vimos esa vez, porque luego hubo 2 pases, pero no pudimos estar en los pases, sino en el coloquio, ayer estábamos también esperando a ver qué pasará y estábamos Miriam, Álvaro y yo diciendo a ver si entran, si se van a reír más, si menos, si lo de Berlín fue una excepción y es muy bonito ese momento en el que ves que el público hace suyo lo que tú has hecho como quiere y en momentos en los que no te lo esperas, de repente suelta una risa y dices, pues mira. Sí, no, tomas conciencia de cómo la película está viva y genera vínculos diferentes contigo. O sea, mi vínculo con la película y mi relación ha cambiado por todo el proceso. Ahora, al verla con el público, vuelve a cambiar otra vez y el público ya se relaciona con ella como quiere. Pues vamos a ir al principio, porque un poco el objeto de esta charla, dado que los participantes en Málaga Talent, digamos que son productores, aspirantes a productores, directores, guionistas, aspirantes o parte ya de la industria, es ver cómo se ha podido poner en marcha esta ópera prima desde el principio, ver todo este proceso en el que estáis todavía metidos, ¿no? Porque todavía esto no se ha acabado, ¿no? Falta el estreno comercial, falta mucho recorrido internacional, etc. Pero vamos a rebobinar, vamos a hacer un flashback e ir al principio. Sorda, la película está basada basada o inspirada por lo menos en un cortometraje que tú estrenaste hace ya 2 años. 2021. En 2021. 21. No, o 22. ¿Era 21? Bueno, sí, los Goya eran que era 2022, entonces era 2021. ¿En qué momento decides tú que ese cortometraje, no sé si era una inspiración desde el principio y el cortometraje fue, digamos, una parada entre medio, o en qué momento te planteas el hacer evolucionar la idea de ese cortometraje a un largo? Vale, pues ahí, cuando pensamos cuando surgió Sorda, que creo que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si acaso, Sorda sí que surgió de un momento en el que Miriam Garlo, mi hermana, estaba planteándose ser madre y me compartió todo los miedos, las expectativas que le sobrevenían cuando se pensaba como una madre sorda en un mundo oyente. Entonces, de esas conversaciones nació el cortometraje. Bueno, en una de esas conversaciones a mí se me ocurrió pedirle le dije, ¿por qué no pones esa lista de miedos por escrito? Y un par de días después me mandó una lista de 2 páginas con miedo a, con si es oyente, si nace sorda, si nace oyente. Y con esa lista de miedos, que a mí me impactó, fue cuando yo dije, aquí hay algo que contar y quiero contarlo, tengo que contarlo yo, o sea, es que esto yo no lo he visto nunca, no. Y de ahí surgió el cortometraje. El cortometraje nunca lo concebimos como algo que luego iba a desembocar en un largo, era como una pieza única. Sí que es cierto que nada más terminar, yo y Miriam y yo nos quedamos con muchísimas ganas de seguir trabajando juntas. Yo a Miriam ya la había dirigido en teatro, porque Miriam es actriz de teatro y ha hecho teatro a nivel profesional, pero nunca le había puesto la cámara delante. Y al ponérsela fue constatar que es una actriz increíble y fue como, hay que seguir. Y luego lo que pasó es que lo primero que yo pensé empecé con una ideita que luego nunca llegó a materializarse, que era contar algo más basado en la vida de Miriam, pero lo que pasó fue que durante la trayectoria del cortometraje, en los encuentros con el público, el feedback que nos daba el público oyente, sobre todo, era nunca he pensado en esto, es la primera vez que me pongo en la piel de una persona sorda, se me queda corto, queremos más. Entonces fue ahí, y ya con la entrada de ahora contar a Miriam cómo fue cuando Miriam entró, cuando dijimos vamos a por el largo y vamos a seguir con el personaje de Ángela, porque aquí hay muchísimo más por contar. Y entre ese proceso, Miriam, ¿cuándo entras tú en la producción? Bueno, estabas en la producción desde el principio con el corto. ¿Cuándo te llamó? Me dijo, Miriam, digo, vale. Sí, pues fue esto. Yo sí recuerdo, a ver, es que lo de los calendarios y las fechas traiciona un poco sí. Pero yo recuerdo que sí, yo creo que fue como en primavera del 21, pues. No, yo peor. No, antes, o sea, antes de la pandemia, yo creo.
Si la vida es post-pandemia o antes de la pandemia. Claro, Esta No, referencia el corto total es el corto es pandemia, ¿eh? O sea, el corto nos pilló, sí, porque estamos con un equipo reducido. Tú no sé, bueno, vosotras, Nuria Muñoz, que es socia, digamos, de la productora Nexus en Murcia y compañera bueno, y productora de la película también, nos contactaron, yo juraría que de una manera muy informal, todavía no tenían, o sea, estaban produciendo el corto, estaban o rodando o montando el No estábamos corto. todavía ni... Habíamos hecho la primera fase de rodaje. Sí, Eso es. y entonces ¿verdad? Nos mandasteis un mail en plan de, bueno, a lo mejor, ¿no? O sí, o estamos pensando, ¿no? en llevar a cabo un largometraje cuando tengamos el corto, bueno, si os suena bien, algo así, claro, hace muchos años, si os suena bien cuando tengamos el corto lo compartimos y seguimos hablando. Y bueno, y así ocurrió. Yo sí que recuerdo... ¡Wow! No ha pasado nada, ¿no? No hay heridos. Esta no he sido yo, ¿eh? Sí, yo sí recuerdo muy bien, perfectamente, el momento en el que nos enviaste el corto, que Gerard me lo envió, me dijo, mira, nos han mandado, ya por fin el corto está terminado, míratelo, y entonces, bueno, lo visioné en ese mismo momento y le dije a Gerard, venga, ya, hablemos con Eva, hablemos con Nuria y vamos a... O sea, bueno, vimos claro que sí, que ahí había algo interesante, ¿no? Para seguir explorando y para seguir hablando. Y ahí empezamos pues, todo el proceso, digamos, ¿no? Sí, y esto es importante para quienes estáis empezando, porque nosotras, viviendo en Murcia, contactamos con Miriam Porté. Ahí entraron varias razones. Primero, en ese momento, en Murcia, todavía no había ningún tipo de apoyo, ni financiación, ni ayudas al cine. Ahí estábamos, habíamos hecho una asociación de cineastas y estábamos empezando las conversaciones con la administración y con la clase política, porque no podíamos competir con los proyectos de otras comunidades, porque ya sabéis que para presentaros, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cine, pues necesitas una puntuación y esa puntuación va subiendo si tu territorio te apoya y te da ayudas. Murcia no podíamos, o sea, era muy difícil. Entonces, nosotras, desde Murcia, lo que intentábamos era buscar alianzas y le echábamos el ojo a mujeres productoras que por algo pues, nos llaman la atención. En el caso de Miriam Porté, por su trayectoria. Yo recuerdo, hubo algo, que esto yo siempre lo cuento, cuando le dieron el Goya por Sud de Síndria, Miriam dio un discurso muy conciso y muy rotundo, que fue como yo dije, uy, esta mujer, que dijiste algo así como, señores académicos, ¿dónde están las mujeres? O algo así. Y entonces, como en Murcia no podíamos solas abordar un largo, era imposible, pues se lo mandamos, o sea, simplemente fue así. Luego, iba a decir por suerte, no, pero gracias a mucho trabajo, en Murcia ahora sí hay ayudas al desarrollo, ayudas a la producción y seguimos ahí luchando porque tengan continuidad y porque las nuevas generaciones no tengan que hacer los malabares que hicimos nosotras para poder hacer un largo, pero que nos ha ido muy bien, ¿eh? Ahora. Sí, pero o sea, esto es que entiendo perfectamente lo que y sin duda es así, ¿no? Y yo creo que Murcia vaya, digamos, estructurándose a nivel industrial es muy interesante, sobre todo para, como dices, como para arrancar, como para iniciar proyectos. Lo que pasa que aunque exista financiación en Murcia o en Cataluña o en Andalucía, da igual, cualquier comunidad autónoma, necesitas buscar alianzas, porque, claro. Y más ahora con los costes de producción que está habiendo a partir de principios de este año, ¿no? Con los nuevos convenios, en fin, están ocurriendo una serie de cosas que hacen que los costes de producción son mucho más altos de lo que podían ser hace un año, o sea, estamos hablando de meses, ¿eh? Es, por decirlo de alguna manera, sorda. Seguramente si lo rodáramos mañana necesitaríamos más presupuesto, necesitaríamos más dinero del que tuvimos y con el que pudimos rodar perfectamente en el mes de mayo del año pasado. Bueno, porque hay una no sé si burbuja, pero bueno, hay digamos mucha producción y por tanto esto hace que se inflaciona de alguna manera los costes de producción, ¿no? Por lo tanto, las alianzas siempre van a ser necesarias, a nivel nacional o a nivel internacional. O sea que estamos condenadas a seguir coproduciendo. Bueno, era por contar un poco. Bueno, lo de condenadas es con un gran placer, tengo que decir.
Vamos a la parte de escritura, la fase de escritura del guión, que imagino que fueron meses. Creo que participaste en varios laboratorios de desarrollo de guión. Un poco cómo fue todo este proceso y, en concreto, los laboratorios de desarrollo de guión, cuáles eran los comentarios que te llegaban, cuáles eran los comentarios enriquecedores y aquellos comentarios que, entre comillas, rechazaste, ¿no? Porque te querías reafirmar en el tema de laboratorios. Vale, yo creo que el tema, la relación con los laboratorios como guionista, creo que es algo muy personal, ¿eh? O sea, aquí yo voy a contaros mi experiencia, pero cada guionista tiene que buscar su manera de relacionarse y ver, testeando qué le viene bien y qué no. En mi caso, también por el hecho de vivir en Murcia y sentirme un poco aislada, un poco sola, a mí los laboratorios lo que me hicieron fue conectarme con compañeras y con compañeros que me han ido acompañando a lo largo de todo el proceso y hacer también comunidad, es decir, poder tener gente a la que tú mandarle el guión y que te dé un feedback, o incluso son relaciones que empiezan hace años y que luego en el primer corte de Sorda, del montaje quiero decir, que a mí lo que me gusta hacer es mandárselo a unas cuantas personas, pues ya hay gente que sale de esas relaciones con esos laboratorios. Entonces yo el primero que hice fue COFIL, que es un laboratorio que es para mujeres cineastas. Luego el siguiente fue la residencia de Navarra, luego el campus de verano y luego el campus de verano de la Academia de Cine y luego Cinequanon Lab, que es un laboratorio maravilloso que hay en México. ¿Cómo fue el paso? A ver, yo creo que el escribir es algo, para mí, en la que tú estás viviendo en una tensión continua. Y una tensión, la palabra tensión es un poco, pero bueno, una ambivalencia, a veces un poco tensa y a veces armónica, entre tu soledad y hay una frase muy bonita que dice: cuando no escucho a nadie, cuando no escucho a nadie más que a mí, hago maravillas. A mí esa frase me sirve mucho, pero hay otra parte, como todo en la vida, no es ni blanco ni negro, está la otra parte que es escuchar y saber qué es lo que te sirve y lo que no. Eso es un misterio. Para mí no hay no hay unas normas, pero sí que hay un trabajo muy, muy, muy fuerte de filtrar todo lo que te están dando para quedarte con lo que mejor le vaya al proyecto. ¿Y eso cómo se hace? Intuición. Es mucha intuición, es mucha conexión con el proyecto, es mucho dar paso adelante, atrás. Es que a lo mejor sales de un laboratorio que te han dicho, yo me acuerdo, en algunos laboratorios que viene alguna asesoría de guión y te vuela, o sea, es como te lo pone todo al revés y de repente Sorda tiene que empezar con la protagonista en el coche pitando así, pasando de los coches y luego se va a un after y tal. O sea, a mí me han dado feedback así que es como... Sí, que viendo ahora la película es un disparate total, ¿no? Claro, que te cambia toda la película y que dices, ojo, y que en ese momento dices, esta no es mi película y tengo que tener mucho cuidado. Pero hay algo de eso que te suena y que se te queda y que dices, vale, pero entiendo que lo que me está diciendo es por esta razón. Y luego a lo mejor, semanas después, se transforma en una imagen, eso. O sea, es un proceso, quizá esto al GIS también soy guionista, o sea, y hay guionistas también, o sea, que esto se puede luego convertir en una conversación. Pero, y también lo que digo, muy, muy personal, muy singular. O sea, acá yo tengo compañeras que tienen maneras muy diferentes a las mías de escribir. Luego también tuve un acompañamiento continuo de Ana Sanz Magallón, que venía de la mano de Distinto Film, que es una asesora de guión maravillosa y que lo que íbamos haciendo es encuentros cada vez que yo necesitaba y ella se iba leyendo el guión y me iba ayudando cada vez que yo me atrancaba o incluso no, lo veíamos juntas. Entonces, bueno, es una fase para mí, a mí lo que más me gusta de todo el proceso de hacer una película es el guión y el trabajo con las actrices y actores. Eso es lo que más disfruto. Entonces, toda esa parte con el guión es preciosa y es un misterio y es estar sola y concentrada, pero a la vez estar abierta y permeable a lo que te llega.
Ayuda mucho también el trabajo con otras compañeras y compañeros. O sea, cuando vas a residencias con más gente, que no son asesorías individuales, el escuchar a las otras personas hablar del proyecto, que te den feedback a las otras personas, siempre con mucho cuidado. O sea, es como que tu criatura, yo lo digo así, yo soy la responsable de mi criatura y es como que la muestro para que todo el mundo la toque, tal, pero luego yo la vuelvo a coger y le pongo la ropa como a mí me gustaba y la peino como a mí me gustaba. Y el descubrir cómo hacer eso es un proceso. Y puede haber y puede llegar, puede ser que la primera versión de guión te guste, o sea, que la segunda versión de guión esté peor que la primera. Que también te puedes equivocar. Con Sorda, yo creo, mi intuición, porque tampoco tengo mucha más experiencia, pero creo que fue un proceso bastante fluido y... Bueno, en Sorda pasó algo bastante que a mí nunca me había pasado. Solo una cosa, perdón, en todo este proceso tú le ibas acompañando también, ya estabas acompañándole. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que también tu visión era importante, ¿no?, de todo este proceso. Sí, sí, sí. Y en Sorda pasó una cosa muy, bueno, eso que yo nunca había visto antes, que es que el último laboratorio al que fue Eva es Cine Qua Non, en México. Y cuando llegó, es un laboratorio en el cual todos los participantes leen todos los proyectos y ya lo conocéis, ponen, ¿no? y se debaten, digamos, y se comentan todos los proyectos o todos los guiones. Y por lo que tú me explicaste fue, ya está, no tienes que hacer nada con este guión, ya lo tienes. O sea, sí, hay veces que también, y eso para mí fue muy frustrante, o sea, irme a México con una... Porque aparte, no, bueno, no te cuento para qué, o sea, que yo era una maravilla, estábamos ahí en el lago Sinsunsan, o sea, era una... Ah, bueno. Pero sí, todo compensaba. Pero también hay veces que tu sensación de cómo está el proyecto es una y cuando lo muestras cambia, eso también es bueno, o sea, es que tener feedback es bueno para eso. A mí me pasó que es que Sorda ha salido relativamente rápido, o sea, en total, desde que empecé a hacer la primera sinopsis de tratamiento, pasaron 2 años hasta que rodamos. Es muy poco, muy poco. Y yo tenía la sensación de que era muy rápido y que, o sea, a mí no me habían seleccionado en Cine Qua Non, salí del campus de verano de la Academia y eso era una segunda versión de guión. O sea, yo entré al campus de verano de la Academia con una segunda versión de guión. Y a la salida, durante el verano, dije, tengo que sacar una tercera versión de guión. Y ahí me dijisteis, vamos a rodar en mayo del año que viene. Y yo dije, ¿cómo? O sea, no me da tiempo, no me va a dar tiempo a tener una versión de guión satisfactoria. Entonces me entró la angustia y el nervio y dije, necesito una coescritura, necesito co-guionista. Lo dices como, vamos a rodar. No. Pero por una parte era algo, o sea, era una suerte porque era como unos tiempos que yo conozco, tengo compañeras y compañeros a los que les está costando mucho y muchos más años y más tiempo, que es lo habitual, y yo me sentía muy afortunada, no lo vivía así. No, pero sí, también... Claro, sí. Nosotros un poco también desde la producción sentíamos que era el momento de hacer esta película. Bueno, el momento, no por oportunismo, sino porque al final todos los proyectos necesitan sus tiempos, pero también necesitan un poco de presión, porque si no corremos el riesgo de que la cosa se vaya dilatando. Y sí que es verdad que yo presionaba un poquito a Eva con mucho cariño, eso sí, con mucho amor, la presionaba con mucha delicadeza, pero sí, o sea, yo entendía perfectamente también la autopresión que ella se ponía, pues porque tenía que sacar un proyecto, un guión adelante y bueno... Al final es eso, si ella me hubiera dicho, mira, no voy a poder, pues no se hace, evidentemente, o sea, eso es lo que manda es el propio proceso creativo, está claro, o sea, eso es lo prioritario, pero bueno, vamos a intentar, ¿no?, que todo realmente pueda ir acompasado. Y perdona, te he cortado y entonces entonces yo lo que dije, vale, si queréis que rodemos en mayo, yo necesito co-guionista, o sea, necesito a alguien que me ayude porque yo sola no voy a llegar a tener una versión satisfactoria para ese momento, era lo que yo creía. Y entonces entró en escena Eduard Sola. El hombre de los discursos de los Goya. Lo conocéis, que ha ganado ahora. Entonces, lo que pasó fue que cuando yo le mandé el guión a Eduard Sola y quedamos para una reunión y Eduard me dijo, Eva, ¿qué quieres que haga yo aquí? O sea, me dijo,
esto está hecho. Y yo decía, ¿pero cómo va a estar hecho? No puede ser, esto no está hecho. Y en esas que estábamos, Edu y yo, estábamos como intentando ver cómo iba a ser la fórmula, me seleccionan en Cine Qua Non Lab. Y a Cine Qua Non Lab solo, pues claro, tenía que ir yo, y entonces dijimos, lo paralizamos todo, me voy a Cine Qua Non Lab. En Cine Qua Non Lab lo que tiene ese taller, ese seminario, ese laboratorio que es maravilloso, es que te da tiempo para la escritura. Entonces tú tienes 15 días ahí, tanto para los feedbacks como para escribir. Entonces yo volví ya con una tercera versión de guión. Y ya cuando se la volvió a leer, Edu Sola me dijo, mira, yo si quieres te acompaño, pero no tiene sentido una coescritura. Y dije, vale. Porque allí fue lo que me pasó también lo que me dijo Miriam, lo que dice Miriam Porté, que yo llegué con muchas ganas de muchos cambios y allí lo que me dijeron fue que hay que cambiar 3 cositas, pero esto ya está. Entonces fue como poco a poco me fui calmando y entonces ya la última fase de escritura de guión fue acompañada todavía por Ana Sanz Magallón, que ya os he contado, que está aquí en esta sala, que ha entrado hace poco. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Al fondo, al fondo. Sí, que ya he hablado de ti, Ana, ya está, ya no tienes que saludar. Sí. Fue acompañada... Ah. Pues la última fase fue acompañada de Ana Sanz Magallón y de Edu Sola. Y con eso llegamos a un guión que yo siempre, para mí el guión siempre está abierto, porque mi idea también era toda la fase de ensayos con Miriam y con Álvaro y con el resto de actrices y actores ir modificando lo que hiciese falta. Pregunta, porque yo si no yo me enrollo y puedo... No, yo estoy encantado de la vida. A mí me impresionó una anécdota, me impresionó Edu, porque en la primera reunión que tuvimos, hicimos un Zoom inicial, ¿no? Los 3, y tenía todo de post-it, ¿te acuerdas? O sea, como un PDF, o sea, un documento, digamos, digital, todo con post-its de las secuencias. Había hecho como una disección del guión y había ahí tomado 1000 notas que pensé, wow, para una primera reunión es como, bueno, muy... No sé, me pareció muy un nivel de involucración y de implicación importante, sí. Miriam, yo quería que hablaras paralelamente a esto, me imagino que toda la fase de producción ibais adelante, de financiación sobre todo. ¿Cómo fue de fácil o de difícil la financiar esta película, este largo, con las dificultades y extrañezas que tiene, ¿no? Por ejemplo, va a tener que tener subtítulos, cuando sabemos que las televisiones son bastante alérgicas a los subtítulos más... Bueno, pues uno se los dices y ya está, y no caen. Ese tipo de cosas. O sea, digamos que la naturaleza de la película dificultó que fuera financiada o no, o creaba cierta... No, digamos, la película se financió con mucha facilidad y con mucha agilidad. Es decir, se siguieron los calendarios. Para nosotros la financiación a veces es más problemático los calendarios propios que marcan las televisiones o las instituciones que el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Fue muy fluida la financiación. Sí que tuvimos, o sea, la única pieza de la financiación que normalmente en nuestros proyectos siempre entra y siempre fue TV3, pero por un tema, digamos, de idioma de la lengua de signos, porque habían tenido unos precedentes y habían tenido algún problema con las asociaciones de signantes, ¿no? De Cataluña, pero bueno, finalmente ya todo eso lo hablamos, les dimos como soluciones y de hecho ya están prácticamente confirmados en el proyecto. Pero no, la financiación fue muy rápida, muy fluida y hubo momentos, yo recuerdo justo en el Festival de Málaga del año pasado, que el Comité de Televisión Española todavía no se había celebrado, se tenía que haber celebrado antes de Málaga, luego dijeron no, pues después de Málaga, y yo estaba ahí en plan de, bueno, si no tenemos televisión española no podemos. Y rodábamos en mayo, o sea, el festival era marzo, a principios de... A mí me llegó la noticia de que había entrado Televisión Española en ensayos. Estábamos ya ensayando. Exacto. Cuando vino Goretti y me dijo... Me hizo así y yo ya sabía que era Televisión Española. Sí. Exacto, al final decidimos tirar adelante sin Televisión Española. Sí. ¿Qué habréis hecho? Estabais en ensayos, todo montado, etcétera, etcétera. Me imagino que es un malabarismo y un estrés tremendo, ¿no? Bueno, a ver, era el margen de... O sea, digamos que esta película, una televisión pública no puede no apoyarla. O sea, no es una posibilidad. Entonces era tan remota la posibilidad de que no entraran que bueno, pues mides un poco los riesgos y decides. Sí, o sea, claro que planteamos rodar en otoño.
O sea, nosotros rodamos mayo-junio del 24, pues claro que contemplamos rodar en octubre-noviembre del 24, pero ni por clima era el momento adecuado, ni por calendario de festivales era el momento adecuado. Entonces, por calendario de equipo, ni Álvaro Cervantes no le venía bien, a Ina Ferrer tampoco. Exacto. O sea, que habría sido un desastre total. Para mí pesó mucho Berlín, o sea, siempre pensé que esta película tenía que ir a Berlín y de haber rodado en otoño, pues hubiéramos tenido que esperar al Berlín del 26, exacto, del año que viene. Por lo tanto, no era lo que necesitaba la película. Y bueno, pues tomamos ese riesgo. ¿Qué hubiéramos hecho? Bueno, pues estrenar a lo mejor con menos dinero. Estrenar me refiero porque en nuestro presupuesto, claro, está todo. Está el fabricar la película y luego está estrenarla, ¿no? Y el P&A, o sea, las copias, la publicidad, todo. Bueno, pues no cobrar, yo qué sé, pues ahí hay partidas que puedes ir eliminando. Pero bueno, pensábamos que eso era que era muy improbable que ocurriera. Y bueno, pues a ver, producir es como decía un director con el que trabajé, Ana Magallón, un día que estábamos rodando y diluviaba, dices que producir es una profesión de riesgo. Pues eso, es una profesión de riesgo, entonces hay que medir los riesgos, simplemente eso creo que es interesante, o sea, no arriesgarte así a lo loco, sino un poco sopesar y ver qué margen, ¿no?, tienes. Comentabas antes, Eva, que lo que más te gusta es escribir el guión y luego también el trabajo con las actrices y con los actores. Evidentemente la actriz la tenías ya seleccionada, pero ¿cómo fue el casting del resto de los papeles? ¿Cómo fue el casting hasta llegar a Álvaro? Y también el equilibrio, el casting de las personas sordas, de los actores y actrices sordos, porque digamos era un casting complicado, ¿no?, todo esto. Sí. Bueno, el casting antes de llegar a Álvaro no existió, fue Álvaro directamente, o sea, no vimos a nadie más aparte de Álvaro. Lo que pasó ahí fue que, bueno, teníamos la directora de casting, Irene Roquer, que a mí me presentó varios perfiles y para mí era muy importante que además de que el que iba a ser de pareja de Miriam fuese buen actor y me gustase su trabajo, yo necesitaba que fuese buena persona. O sea, que fuese una persona con la que yo supiese que para Miriam era su primer personaje en una película y papel protagonista. Y además iba a ser una persona sorda con un set mayoritariamente oyente y bueno, sostener un protagónico durante todo un rodaje es duro. Entonces yo quería que, además de que yo siempre lo transmití, o sea, a mí el talento y la trayectoria y la profesionalidad es importante, pero yo si no se trabaja a gusto, si no hay una voluntad porque todo el mundo esté más o menos cuidado, para mí no tiene sentido, no lo disfruto y no me compensa. Entonces, cuando surgió el nombre de Álvaro Cervantes, yo empecé a ver todos sus trabajos, los que no me había visto y tal, y a la vez se le mandó el tratamiento. Y entonces lo que pasó con el tratamiento fue que Álvaro, en cuanto leyó el tratamiento, le encantó y él mismo te llamó, de hecho. Sí, en media hora. Sí. Media hora después de yo haber llamado a su representante. Sí. Maravilla. Álvaro le encantó y dijimos, bueno, vamos a juntarle, vamos a pasar una tarde las tres juntos en Madrid. Y entonces nos fuimos Miriam y yo a Madrid y allí nos juntamos con Álvaro. Y lo que pasó también ahí fue, bueno, yo pedí el teléfono de Álvaro para hablar con él y decirle, Álvaro, no te preocupes con la lengua de signos, porque claro, su personaje signaba, pero yo no te voy a pedir hoy que tengas que signar, o sea, no te preocupes. Pero él me dijo, bueno, sí, bueno, yo a lo mejor ya hago algo. Y el tipo llegó a la prueba con lengua de signos. O sea, había tomado ya un par de clases con el que luego sería su profesor, con Raúl, y pasamos una tarde que fue increíble. O sea, primero hablando, nos conocimos Álvaro y yo, luego se conocieron Álvaro y Miriam, yo les pedí que empezamos a improvisar para ver un poco qué pasaba, o sea, con el vínculo, y luego además le habíamos mandado a Álvaro un par de separatas para ver un poco también, para verlo dentro de ese posible Héctor, y ahí fue cuando metió esos signos que a mí me impresionó también el nivel de involucración que Álvaro manifestó ahí.
Y es que fue así, o sea, terminamos, yo le dije a Álvaro, ahora piénsate, ahora que nos conoces, piénsate lo que quieres. Y Álvaro, me acuerdo que me cogió de las manos y me dijo, Eva, yo no tengo mucho que pensar, y después de haberos conocido tampoco. Y cuando Álvaro se fue, al salir, fue cuando Miriam, mi hermana, me cogió de las manos y me dijo, sí. Y dije, vamos a verlo, vamos a ver, porque ahora tiene que verlo Irene Roque, la directora de casting, lo tienen que ver desde distinto, vamos a ver, porque todo eso se grabó. Pero yo cuando salimos esa tarde ya sabía que sí, que iba a ser Álvaro. Entonces, ¿qué pasó? Que eso fue un año antes del rodaje. Y eso que posibilitó que Álvaro, por una parte, tuviese un año para aprender lengua de signos, que era la idea, que llegase con un nivel bueno de lengua de signos a los ensayos para que él pudiese improvisar, para que pudiese integrar la lengua de signos en esa construcción de personaje que hicimos. Y lo otro bueno fue que al entrar tan pronto, Álvaro, Miriam y yo pudimos hacer encuentros puntuales, que nos juntábamos en Madrid un fin de semana, para ir construyendo el vínculo, tanto el vínculo de Ángela y Héctor, o sea, de los personajes, como de Miriam y Álvaro, porque para generar ese vínculo de pareja de un hombre oyente y una mujer sorda, es que había un vínculo de persona oyente y persona sorda también, o sea, que tenían que conocerse. Álvaro tenía que, de alguna manera, recibir todo lo que Miriam le contó sobre su vivencia como sorda, y eso se hizo en varias fases. Y luego ya Álvaro vino a Murcia 2 semanas antes no del rodaje, pero estuvo 2 semanas en Murcia, y ahí yo me di cuenta de que ellos tenían que pasar mucho tiempo juntos. O sea, Álvaro se vino a casa de Miriam, hicimos una sesión de plantación allí con las perras de Miriam, con la pareja de Miriam, o sea, pasar tiempo en la huerta. Organizamos un encuentro de las amistades de Miriam, del grupo de amistades sordo de Miriam, para que Álvaro fuese también. Entonces fueron Álvaro y Miriam a ese... Fue un poco inmersión, o sea, con Álvaro fue un poco un tema de inmersión en la huerta, inmersión en el mundo sordo. Y luego, pues, en los ensayos fue improvisar para crear esas partes del vínculo que son fundamentales pero que no se ven en la película, o sea, el cómo se conocieron, cómo fue el momento en el que decidieron tener la criatura. Bueno, fuimos como construyendo del puzzle del vínculo que les servía para que luego durante el rodaje, que son como los picos del iceberg, que es lo que se ve en la película, pero por abajo hay toda una materia ahí que lo sostiene. Y el resto el elenco, el cast sordo, fue un proceso, ayer lo comentábamos con Irene Roque, con la directora de casting que vino, que fue un proceso largo y difícil, o sea, tuvimos momentos de decir cómo lo hacemos, porque, claro, el problema es que en España no se les da oportunidades profesionales a las actrices y actores sordos. Hay pocas actrices y actores sordos que puedan trabajar a nivel profesional. No porque no sean buenos ni porque no lo sean, sino porque no se les da la posibilidad. Y además de eso, la lengua de signos es muy expresiva. Claro. Es muy expresiva, tiene mucha expresión facial, además de las manos. Entonces, en los castings, yo cuando trabajaba en las sesiones de casting, lo que intentaba era siempre transmitirles que había más actrices y actores de teatro que de cine casi no había. Entonces venían con una lengua de signos súper expresiva y muy grande, entonces siempre era ayudarles a ir acotando. Y fue un proceso muy bonito, pero era difícil encontrar, como habéis visto que es un grupo de amistades, necesitábamos como diversos colores, o sea, colores diferentes, y esta amiga de Ángela, Lucy, que es su mejor amiga, que tuvimos actrices de lengua de signos que funcionaban muy bien, pero que Miriam y ella tenían como la misma tesitura, los mismos colores, entonces no terminaban de funcionar. Y bueno, al final el cast sordo está hecho, o sea, Erika Rubio, que viene de Euskadi, Marc, que viene de Barcelona, de Madrid, hay gente de Murcia, o sea, fue un cast complicado. Fíjate, a mí ahora que decías la expresividad, ¿no? Que es increíble la expresividad que tienen, una cosa que me he perdido y que me da pena y que quiero volver a ver la película es para no leer los subtítulos, sobre todo en las escenas en los que ellas y ellos hablan mucho,
para poder mirarles, o sea, sin estar pendiente de lo que dicen, porque claro, estás viendo los subtítulos y te estás perdiendo toda esa expresividad que cuentas, ¿no? Eso es la única pena que me da. Es el esfuerzo que tenemos que hacer las personas. No, claro, pero es que como no puedo estar leyendo y mirando. No, pero está muy bien que lo digas, Juan, porque cuando empezamos con todo este proceso y yo decía, la película tiene que ir 100% subtitulada, Total. había un poco de miedo de decir, sobre todo desde la distribución, era como, pero es que podemos perder público, porque el público no está acostumbrado a... No todo el público está acostumbrado a tener que estar leyendo todo, porque te pierdes la expresión. Y yo decía, sí, ¿y? Claro. No, generó dudas. Es que hablas muy rápido además, o sea que es muy difícil leer y mirar. No, Que creo dudas, eso es una de las... Sí, porque es una barrera a nivel de distribución de cine. El subtitulado es una barrera, claro. O sea, es como que filtra automáticamente, ¿no? Sabes que vas a perder ahí un montón de espectadores. ¿Es una versión original? Una versión original, claro, única. Correcto. Única. Sí, correcto. No, nos generó dudas, y unas dudas que sabíamos que no tenían recorrido. Claro, que no podías no hacerlo. Internamente sabíamos que no tenía... Y realmente tampoco lo debatimos mucho con la distribuidora, justamente para evitar abrir melones que sabíamos que luego no podríamos cerrar, como así pasó, porque sabíamos que acabaríamos subtitulando toda la película, porque era lo lógico, porque no tenía ningún sentido hacer una película sobre sordera y no hacerla accesible. Claro, para mí habría sido un fracaso y claro. Yo siempre que hablamos de este tema decía... Lo que pasa es que estábamos ahí un poco como, ¿sabes?, con la bolita del Mac cuando piensa de... Además, para esto no hay algoritmo, ¿no? Todavía no hay... ¿Qué podemos hacer para...? El algoritmo no podía decir nada, el algoritmo, ¿no? Sí. No le preguntamos, ¿no? O sea, no fue tanto yo diría, como un debate, sino un de... Vale, a ver, ¿qué otro camino habría para conseguir las dos cosas? O sea, ¿y si subtitulamos solo a Ángela, pero no a Héctor, pero tal? Y era como, no. No, ¿y si ponemos una banda donde subtitulamos todo, pero que no pise la imagen? Bueno, ahí exploramos como varias opciones que al final... Para eso está el talento y no... y al final acabamos pues donde Eva siempre había dicho, que es subtitular la película de subtítulos integrados, manera natural y de la manera que está el espectador acostumbrado. Y el público oyente se va a sentir incómodo y va a tener y se va a perder cosas, pero es lo que le lleva pasando décadas al público sordo, así que ahora nos toca un poco. No es tan grave. No. No es tan grave. Pero no, o sea, yo para ser justas, no creo que nunca hubo una resistencia clara ni... Nunca. Hubo aquello de, a ver cómo podríamos hacer, ¿no? Y no encontramos, la verdad es que no existe. Cuando no existe. No hay precedente, ¿no? Hay pocos precedentes, no sé si hay muchos. Vaya, yo no lo conozco, entonces, claro, para el espectador sordo esto es la vida, porque de repente pueden ver una película española, española en el cine, cosa que normalmente no pueden hacer, porque solo... Bueno, españolas no. Por lo que me explicaba Eva el otro día, las personas sordas en general van poco al cine, pero las que entiendo, van a ver películas extranjeras porque subtituladas. Exacto, porque se aseguran que están subtituladas. Claro, Miriam, cine español tiene que esperar hasta que la suban a una plataforma y la subtitulen, porque a veces en Filmin tampoco están subtituladas las españolas, que estamos escribiendo cada 2x3. Claro, entonces el acceso a la cultura es mucho más lento si finalmente se logra. Exacto. Si tenéis preguntas, tenemos un micrófono en la sala, coger el micrófono aunque se os escuche, pero por la grabación es más interesante el micrófono. Tenemos aquí una, aquí. Hola. Ayer estábamos comentando cuando terminamos de ver la peli que nos interesaba mucho el proceso de montaje, porque si tú montas una peli, un diálogo, tú te puedes permitir que cambie el plano, ¿no? Y sigue de fondo la voz. Pero ¿cómo fue todo ese proceso en esta película? En el sentido de si tú cortas, puedes cortar una palabra, ¿no? Y pierdes información. Entonces eso nos generó como mucha curiosidad. Jolín, le habéis dado vueltas, para llegar a eso. Está guay, sí. Pues mira, fíjate que eso no solamente fue determinante en montaje, sino también en la planificación. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé las reuniones con Gina Ferrer, claro, nosotros ya habíamos hecho el corto, yo ya me había enfrentado a esta situación de qué hacemos con la lengua de signos. O sea, a mí me encanta, en una película donde no hay lengua de signos, me encantan los planos de escucha. Me encanta que esté hablando Miriam Porté y yo vea a él cómo está reaccionando. Pero eso con la lengua de signos es imposible, porque yo quería que fuese una película completamente accesible y no perder la lengua de signos
a no ser que nos comprometiese muchísimo y como de manera puntual. Entonces ya el momento en el que Gina Ferrer tomó conciencia de que yo le dije, no, es que no podemos perder las manos nunca en los planos, fue como, ostras, esto es algo, claro, es algo nuevo que nos va a... Yo decía, no lo veamos como una limitación, vamos a verlo como una guía, o sea, vamos a verlo como, a ver cómo... Y efectivamente, o sea, no podemos perder la lengua de signos nunca, está siempre en cuadro las manos. Eso a mí al principio me preocupaba muchísimo, no sabía cómo iba a quedar, era como, será algo, o sea, nos va a limitar, nos va... Y luego lo fuimos sorteando bastante bien, pensando mucho juntas y planificando cada una de las secuencias. Y luego en montaje, pues fue exactamente igual. O sea, primero, hacíamos nosotras una versión, yo soy lengua de signos, pero aún así había momentos en los que era como, porque luego había que subtitularlo. O sea, que era como, había momentos en los que el corte se nos iba un signo y entonces luego, ¿qué hacíamos? Teníamos a Alex, que es el intérprete, que se veía toda la película y nos decía si nos habíamos dejado algún signo fuera, si no. Igual que en el rodaje. En el rodaje Alex estaba en el monitor, Alex y Rocío, éramos dos. Estaban en el monitor viendo que Miriam y Álvaro no... Por a veces se comete un fallo en la lengua de signos y estaban viendo que no cometiesen ningún fallo en la lengua de signos. O sea, aquí hay una cadena de supervisión con la lengua de signos, o sea, genera ahí como, bueno, más personas cuidando de la accesibilidad de la película. Entonces, sí, la lengua de signos fue algo que atraviesa todo el proceso y que hace que todos los recursos narrativos están también relacionados con la lengua de signos. O sea, la iluminación, el qué se ve y qué no. Sí. Bueno. Yo quería preguntar cómo llega a, porque no he visto el corto, a lo mejor el corto sale, pero cómo llega al tercer acto, al punto de escucha, y porque es lógico, pero te sorprende, y es si estaba de primera hora en el guión o luego Vale, a ver cómo hacemos esto para no hacer spoiler. Vale. Somos dos, ¿no? Vale, mira, si te parece, voy a hablarte del sonido. Voy a hablarte del sonido y voy a intentar evitar un poco eso, ¿vale? Que ya sé que es lo más interesante si se ha visto la película, pero... Pero tenía preguntado. Pero, bueno... No, pero... Da igual, tiene tanta magia que aunque hagáis spoiler... No. Seguro que va a ser maravillosa. Sí. Tranquilamente, de verdad, de verdad. Pero esto se va a emitir muy después de que esté estrenada y tal, ¿o no? Ahora se está emitiendo. Ahora. Vale, no hacemos spoiler entonces, vale. Hay un momento mágico. Luego te lo digo. Luego a la salida te lo digo. Vale, pues ahora voy a hacer dos preguntas. No, pero espera. Si quieres hablo del sonido, que eso sí que me parece, pero voy a intentar no hablar de eso y luego ya te digo eso. Bueno, pues sí, que el sonido en esta película que se llama Sorda, pues también teníamos clarísimo que tenía que ser una herramienta narrativa que estuviese muy presente y que ayudase a contar todo. O sea, tanto el arco de Ángela, el arco de Héctor, el arco de toda la película. Entonces, yo también tuve la suerte de que pude empezar a hacer reuniones con el jefe de sonido y el diseñador de sonido, que entró un poco más tarde porque estaba en otro, pero con Urco Garay y con Quique Fernández empezamos a hacer reuniones para hablar de... ¿Qué he dicho? Quique Bermejo. Me matas cuando me oye. Esto lo editamos. Pues empezamos a hacer reuniones muy pronto en las que íbamos, bueno, hablando de todo el universo de sonido. Y yo hice una cosa que esto vino muy bien. O sea, llegó un momento en el que necesité ordenar la película y me hice una escaleta emocional, y no solo emocional, sino por espacios. A ver, ¿qué significa eso? Las personas sordas, yo si algo he aprendido o he vivido con Miriam, y ahora hablo de la experiencia de Miriam, no todas las personas sordas tienen las mismas experiencias, ni hay tanta diversidad entre la comunidad sorda como entre la comunidad oyente. Pero yo lo que hice fue catalogar los espacios donde Ángela se movía como espacios amables o espacios hostiles para ella.
un espacio amable era un espacio donde ella podía comunicarse y un espacio hostil era donde había barreras comunicativas para ella. También la catalogué con el tema del tiempo, es decir, era un tiempo amable o un tiempo hostil. ¿Por qué? Porque las personas sordas toda la experiencia vital la captan por la mirada. Es decir, todo lo que nosotros captamos por el oído, ella lo tiene que captar solamente con el sentido de la mirada, con lo cual necesitan un poco más de tiempo. Esto no quiere decir ni que sean lentos ni nada, pero yo he aprendido cómo Miriam tiene que llegar, tiene que reconocer todo el espacio, reconocer las caras, necesita un tiempo para comunicarse y poder leerte los labios. Es un tiempo adicional que, en principio, una persona oyente, como le entra más información, no necesita. Ojo, que luego cuando Miriam ha hecho el escáner de todo, es capaz de detectar estados de ánimo y gestos que yo no, y de leer los labios a distancia. Ojo también. O sea, quiero decir que eso no es que le reste facultades, es que son diferentes. Entonces, en esa escaleta emocional también catalogué los espacios como el tiempo amable y tiempo hostil. ¿Qué más había? Había un montón de cosas. Y bueno, y luego Ana se sabe esa escaleta, ¿te acuerdas? Que tenía el arco iris ahí, o sea... Tradicional. Había un arco iris ahí de rojo. Bueno, y luego el estado emocional, creo que también, de cómo ella iba pasando de un estado emocional de bienestar al rojo intenso, que era el malestar total, porque necesitaba ver toda la continuidad del arco de Ángela. Y ahí también estaba lo sonoro, o sea, cómo la película comienza, esto no es un spoiler porque lo vais a ver al comienzo, pero bueno, la película empieza en un entorno amable para Ángela y para la pareja en general, porque empiezan en esa burbuja que han construido con esos años que llevan juntos, donde la comunicación, han aprendido a comunicarse, a quererse, a cuidarse, pero poco a poco, con la llegada de la criatura, esa burbuja se pincha y empieza a tambalearse todo. Entonces, todo el sonido acompaña ese arco. O sea, Ángela comienza teniendo que usar muy poco la voz, o cuando la usa en espacios, y poco a poco se ve obligada a usar más la voz. El arco de sonoro de Héctor, no sé si lo recordáis, pero simbólicamente es como muy claro. Tampoco lo quiero decir, pero él empieza hablando muy bajito y si recordáis, ¿qué es lo último que él hace? Entonces también simbólicamente era muy... Y cómo todo el mundo oyente va entrando y va invadiendo los espacios de Ángela a través también del sonido. También le dimos muchas vueltas a cómo queríamos que se escuchase a la comunidad sorda. Esos momentos en los que está la comunidad sorda y están en una azotea o están en un restaurante, dentro de que yo quería que el sonido fuese bastante natural, bastante naturalista, hay mucho trabajo de edición de sonido. O sea, por ejemplo, yo quería que en la comunidad sorda se escuchase. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio que tiene que ver con desinformación, no con otra cosa, de que las personas sordas son mudas. En absoluto. No, de hecho, el término sordo-mudo es un término agresivo para las personas sordas. Las personas sordas pueden usar la voz si quieren, unas la usan más, otras menos, pero pueden hablar, como algunas hablan articulando de una manera, otros de otra. Entonces yo quería que en la comunidad sorda se escuchase, eso está tocado, para que se escuche todo los sonidos que emiten, que para nada son personas silenciosas las personas sordas, o sí, depende de la persona. Entonces, bueno, hay toda una evolución pero sonora. Aunque sea silenciosa, no es muda. Nunca es muda, sí. Claro. ¿no? Eso es una red flag para las personas sordas. El decir persona sordomuda es algo que puede doler. Así que esto no se sabe, pero está bien también que lo digamos. Así que bueno, hay todo un tratamiento de sonido, pero de esa parte no podemos hablar. Pero a esa parte me costó mucho llegar, ¿eh? O sea, Te preguntaré más porque tengo más dudas del guión, pero sí que creo que la película tiene una violencia necesaria para el que la ve, porque no te planteas que algo es violento hasta que estás en la posición de la persona que lo recibe. Entonces quiero saber hasta qué punto te planteaste qué situaciones violentas o cuántas violencia, no pega a nadie, no que nadie... Pero, ¿cómo trabajaste eso? Y luego otra pregunta para dejar el micro, que es que tengo curiosidad, cuando rodáis con un bebé y tiene que llorar el bebé,
te esperas a que llore, porque tampoco es ético, Esto, no le vas a pellizcar al bebé o... No. ¿Estás seguro que no? Bueno, yo solo voy a hacer una intro para quien no haya visto la película. O sea, es un milagro esta película porque los bebés interpretan, son actores y actrices. Bueno, son actrices en realidad. Hay solo un bebé, el resto son chicas, pero está Ramón. Lo sé, pero... Felipe, sí, hay un bebé chico, digamos. El resto son todo bebés chicas. Utilizamos, qué horror. Utilizamos al bebé. Trabajamos con siete bebés. Sí, pero ves la película y dices, pero si es que parece que hayan tenido formación Total. teatral. Método. O sea, método. actúan. Y Natalia, contéstale tú a cómo le das acción a un bebé. Vale, primero me has preguntado lo de la violencia. A ver, claro, yo llevo toda la vida viendo cómo Míriam se enfrenta a barreras comunicativas y cómo hay situaciones muy violentas pero que son muy invisibles y cómo es esta violencia tenue, como nebulosa, como que no se nombra como violencia pero que está ahí. Como por ejemplo que yo vaya con ella a algún sitio y en cuanto detectan que ella es sorda solo se dirijan a mí. O el hecho de tener que estar en un lugar donde nadie sabe lengua de signos y eres tú la persona que tiene que ser cuidada y recibir cuidados y no es posible. Y supongo que te estás refiriendo a la del parto, sobre todo. Y también contar partes de ahí que por lo menos yo, como hombre, nunca había visto un parto desde la epidural en el cine. Ya. Me parece maravilloso, más que hay más, porque ya si le sumas que es sorda, ya te revienta, como estaba media hasta la... Claro. Sí, ¿por qué metí esa escena? Pues mira, esa escena la metí porque esta película, eso no lo he dicho, o sí lo he dicho, no me acuerdo. Tuve una fase de documentación con madres sordas, eso lo he dicho, es que no sé lo que he dicho aquí. No lo has explicado. Bueno, eso, a ver, yo cuando empecé para hacer esta película me despegué por completo de la biografía de Míriam. No tiene nada que ver esta película con la historia de Míriam. Y lo que hice fue hacer entrevistas a madres sordas y ellas me compartieron sus vivencias durante el embarazo, el parto, la crianza. Les hice muchas preguntas y fueron súper generosas. Y había mujeres que habían pasado por unas experiencias del parto muchísimo más duras que las que dejé en la película, porque tampoco quería apretar más. Pero os puedo asegurar que dejé fuera anécdotas tremendas. Pero lo que sí que me di cuenta de que esa escena tenía que estar porque era algo que atravesaba a casi todas las madres sordas, porque vivir un parto con un equipo médico que no te conoce, que no sabe lengua de signos. Está la figura del intérprete, ¿eh? O sea, hay madres que obviamente tienen al intérprete ahí, pero cuando las cosas se complican, no todo puede depender del intérprete y hay madres que no quieren que haya una persona desconocida viviendo, o sea, en ese momento. Entonces, cuando el marido es oyente o la pareja es oyente, deciden que sea él y si ahí se complica, ha habido partos en los que han echado a la pareja oyente y con Héctor lo que hicimos fue que lo dejaban aquí porque, bueno, ahora pasa lo siguiente. ¿Cómo hicimos esa secuencia? El equipo de médico es real, es un equipo médico real. Aquí desde producción se me instó a que hiciese casting a actrices y actores y al equipo médico real y yo dije, vale, vamos a hacerlo y que gane el mejor. Porque yo tenía clarísimo que la verdad que le iba a dar un equipo médico real era imposible que la diesen actrices y actores y a mí me encanta trabajar con actrices y actores, pero para ese momento sabía que no. Entonces lo que hice ahí fue no juntar nunca a Míriam y a Héctor, a Míriam y a Álvaro con el equipo médico. Es decir, construí la escena con el equipo médico en base a lo que cómo había yo escrito la escena, en base a los testimonios de madres sordas. La ensayé porque lié a una pareja, amiga mía, que se vinieron un día y les dije, veniros, ¿qué vais a hacer de Héctor y de Míriam? Y vais a estar aquí todo el día montando un parto. Y ahí construimos el parto, que fue tremendo porque, claro, al ser personal médico real, no os podéis imaginar la meticulosidad y la rigurosidad de, no, pero esto tiene que estar estéril. Yo ahora me tendría que poner los guantes y la esta y tal, y las discusiones que tenían entre la matrona y la ginecóloga de, pero aquí no, aquí tú tendrías que irte. Y claro, salía un parto de 8 horas. Sí, claro, si guardábamos la
Claro, era imposible. Entonces, Tecnología, claro. yo cada 2 por 3 estaba, no, pero a ver, pero esto lo tenemos que reducir. A ver, decidme lo más importante, porque aunque tiene, o sea, es verosímil, tiene ahí un sustrato real, pero los tiempos del cine no te permiten hacer un parto real. Entonces, lo bonito de eso fue que después yo con Miriam y Álvaro leímos la escena, la vimos juntos, pero hasta el día del rodaje no vivieron aquello y no se conocieron. Entonces pudieron atravesarlo de una manera pues bastante inmediata, espontánea y orgánica. Y lo siguiente, que ya veo que vamos mal de tiempo, que ya estoy viendo cruce de Pues se te miradas. escapa una, ¿eh? No. Si diriges una no, película... tenemos tiempo. Vale. Tío, todavía. Y lo siguiente era lo de los bebés. Vale. A ver, hubo 2 rodajes. Uno hasta que entraron los bebés y otro cuando entraron los bebés. Cuando entraron los bebés, aquello explosionó sí, por los aires. Todo lo que teníamos planificado, todo lo que teníamos supermedido, llegaban los bebés y ya está. O sea, era lo que el bebé y la bebé necesitaba y hacía. Y era a la caza y captura. Yo ya le decía a Gina y a Miguel Gago, al ayudante de dirección, lo que podamos, y tenemos que cambiar todo porque la bebé ese día no quería salir andando llevada por Álvaro de un sitio que no quería. Aparte pasaron cosas como la bebé ya Daniela, que es la ONA más mayor, la más era ya una, cuando hicimos los castings y la elegimos, casi no hablaba y no andaba, pero claro, pasó 1 mes y medio y en esas fases cambian muchísimo las personitas. Y cuando iba al rodaje tenía un carácter, hablaba, entendía todo, y cuando vio aquello, ella ya sabía que cuando decía Miguel motor y acción, sabía lo que pasaba, entonces había que buscar estrategias para... Gusanitos. Entonces motor acción se convirtió en yogur gusanitos. De verdad que lo del equipo fue increíble, o sea, cómo le bailaba el gallo Bartolito, la vaca Lola, o sea, todo el equipo se sabía las canciones, entre toma y toma, todo el mundo, los que podían en ese momento, estaban con Daniela y la madre y el padre siempre estaban en rodaje de todos los bebés. Por momentos los teníamos en el combo, o sea, para que no los viese, pero siempre estaban viendo todo, y en el momento en el que yo me acuerdo de que hay una secuencia en la que cuando lloraban, o sea, la cosa era, si tenían que llorar, entonces no lloraban, y si no tenían que llorar, lloraban, entonces había que esperar a que eso sucediese. Pero recuerdo este momento en el que Jade, que era la bebé de 6 meses, tenía que llorar. Y efectivamente Jade lloró, pero estaba llorando, o sea, como si no hubiese un mañana, que estábamos en monitor y yo estaba diciendo... Y yo miraba a la madre que estaba ahí y la madre me hacía, como diciendo, tranquila, déjala que sí. Pero estábamos comunicándonos porque realmente era... Y fue ese momento en el que se la pasa Miriam a Álvaro y en ese momento, por guión, lo que tenía que pasar era que Héctor calmaba con la voz a la niña, que es lo que no puede hacer Ángela. Y momentos mágicos de ese tipo, de cogerla a Álvaro y empezar, no hay, y de repente Jade con las lágrimas en los ojos, mirarlo y hacer... Y era como... O sea, un milagro, vaya. No me lo puedo creer, o sea, eso de repente sucedía. Y entonces miraba a la madre y la madre me hacía... Como si yo sabía que mi hija iba a hacer esto. Pero luego también hubo momentos por ejemplo... En la guardería yo lo pasé fatal, en la guardería. Fatal, porque todo pintaba pésimo. Sí. Acabó tan bien el día que contratamos a la profe, no sé si la recordáis, a la maestra, digamos, de la clase, para que se quedara todos los días de rodaje que faltaban. Sí, quedaban 3 días con Daniela. Daniela es la bebé, la ONA mayor, digamos, de 1 año. Y ya la fichamos, dijimos, no te vayas hasta que no terminemos con... Esto es importante, también es bonito para que imagináis cómo la escena de la guardería, cómo la grabamos, para que... Eso teníamos una jornada para grabar la escena del cumpleaños, con todas las bebés y bebés ahí. Entonces, para que... Claro, no teníamos tiempo de que se acostumbrasen a las cámaras, a las pértigas, a los focos, no teníamos tiempo. Entonces, aquello fue como National Geographic, igual, o sea, estábamos todo el equipo fuera y era como, venga, 2 horas la maestra solamente con el grupo, que era su grupo clase. O sea, era una maestra real con un grupo clase real y la única que entraba de fuera era Ona, Daniela.
Eso sí, no era su espacio, no era su centro infantil, era otro. Entonces nos dijo, dejadme el tiempo que necesite para que Daniela deje de llorar, y se adapte un poco a este grupo, que la pobre criatura tiene que adaptarse en unas horas. La dejamos, no sé, hora y media, 2 horas, todo el mundo fuera, había unas cristaleras, entonces nos asomábamos así un poco. ¿Cómo? ¿Está llorando? Sí, todavía está llorando, madre mía, ¿qué hora es? Parece que ha parado de llorar, ha parado. Otra vez está llorando, vale, venga, pues nada. O sea, así, y entonces cuando ya Daniela empezó a integrarse, entonces era como, venga, ahora, que entre tal. Y entonces entraba Marc del sonido con su pértiga y se colocaba. Quieto. Disimulando. Entonces venían 5, lo miraban. Como Marc no hacía nada, se iban relajando. 5 o 10 minutos después, venga, que entre tal. Entonces ahí iba entrando Gina con la cámara, la cámara era... O sea, cuando entraba la cámara, todas las criaturas a la cámara. Claro, ¿qué es eso? Entonces Gina ahí con la cámara. Sin hacer nada. Mimetizada con la cámara. Hasta que así iban entrando pues, el mínimo equipo posible para que pues, pudiesen interaccionar entre ellos y seguir funcionando como un grupo clase. Pero bueno, para que son anécdotas que si no lo haces, yo antes de hacerlo no sabía cómo se hacía. Yo nunca hubiera imaginado, o sea, en serio, nunca hubiera imaginado que obtuviéramos el resultado, ¿no?, que hemos obtenido a nivel de las interpretaciones de los bebés. Bueno, es que son interpretaciones profesionales lo que hacen estos bebés. Pero esto en las escuelas de cine no se cuenta, ¿no? Claro, pero porque no hay, claro, es que depende, son situaciones tan singulares que tienes que inventarte cómo hacerlas. Claro. Tenemos tiempo para una última pregunta. Quisiera saber, no sé si se está escuchando, sí, pero quisiera saber, ahora mencionaban el tema del público, que habían perdido por el tema de subtitular la película, el público, pero quisiera saber qué piensan de cómo llegar a ese público sordo y qué estrategias, o si tienen alguna estrategia para llegar a ellos, me imagino ya después de festivales y todo. A ver, no hemos perdido público todavía porque la película no se ha estrenado. Ya veremos si perdemos. No, es que esto es importante, o sea, es un apriorismo, es decir, es algo que de alguna manera está en el manual del distribuidor o de la productora, el decir, no, es que una película subtitulada supone un hándicap de cara a la distribución. O sea, que eso es, repito, es un apriorismo, no es una certeza. Y la segunda parte de la pregunta, si la quieres contestar tú o... que es básicamente, que no hay otra opción que esta. ¿No? Sí, pero la segunda parte era cómo vamos a llegar al público sordo. Y sí, hay una estrategia. A priori ya nos pusimos en contacto con la Confederación Nacional de Personas Sordas, tenían el guión, y ahora lo que se está haciendo es todo un acercamiento a asociaciones de sordera de toda España, se les manda la película, y para que la vean y nos digan si quieren difundirla entre sus asociadas y asociados. Y estamos en eso ahora, como todavía no se ha estrenado, estamos... Sí, hay en el mundo de la sordera hay como 2 corrientes, o dos tipologías de asociaciones, de federaciones, que se podrían definir como las oralistas y las signantes. Oralistas pues es tal vez pues una forma, ¿no?, de incorporarse a la sociedad, de que la sordera interactúe con la sociedad de una manera más, proactiva, ¿no?, a incorporarte a la sociedad oyente, y entonces ahí pues buscas todas las herramientas, ¿no?, de las que dispones en cada momento para que eso ocurra, pues implantes cocleares, audífonos, en fin, herramientas y de otro tipo, y luego la corriente signante. Entonces, tal vez con nuestra película se identifica más esta otra parte, digamos, del universo, ¿no?, sordo, que es esta corriente signante, pero tenemos que decir que tanto unos como otros, quien ha visto la película, hemos contactado inicialmente con las confederaciones, que son como los grandes paraguas, ¿no?, de luego todas las asociaciones ya territoriales que hay a lo largo en todo el Estado español, y las confederaciones han visto la película y tanto unos como otros la han, no digo avalado oficialmente, porque esto ya responde a temas políticos que no nos interesan, sino que se han sentido cómodos con lo que han visto,
Y sí, además en este sentido tengo que decir que en Berlín también pudimos comprobar que las personas sordas se identifican muchísimo. O sea, realmente es una película con la que se sienten totalmente reflejados, que no traiciona en ningún momento sus propias experiencias, ¿no? Y por ahora, ¿eh? Luego por ahora, sí. Va a haber mucha variedad de... Por ahora nuestra experiencia es esta. Sí. Y sí, y evidentemente, claro, como decía Eva, estamos difundiendo toda esta información, no tanto para hacer, digamos, pases específicos, porque es que no lo necesita, es una película accesible para personas oyentes también. Claro, y no era la idea, o sea, justo en esta película la idea no es hacer pases para público sordo, exacto. Es que el cine se convierta en un lugar de encuentro para público sordo y público oyente. Porque es de lo que habla la película, justamente, ¿no? De cómo convivir personas sordas y personas oyentes. Entonces no tendría ningún sentido que hiciéramos una película, digamos, para luego segmentarla. Entonces es una peli que todo el mundo podrá ver en la misma sala, ¿no? Público sordo y oyente. Para terminar, comentabas antes que la idea desde un principio era llegar al Festival de Berlín. En el Festival de Berlín tuvisteis el premio del público en la sección Panorama. Y el premio de los exhibidores de cine, de arte y ensayo. También. Claro, es que... Eso no me lo sabía. Claro, es que es importante. El paso por festivales y tal, y sobre todo en el pase por el Festival de Berlín, ¿qué ha supuesto en lo que se refiere a ventas internacionales o a explotación incluso fuera de España? Pues, a ver, un premio en un festival de clase A de la categoría de Berlín pues es muy importante. Bueno, ya solo la selección es muy importante, porque de alguna forma avala a la película, o sea, es un aval, ¿no? Es la forma también de que luego pues, otros festivales, ¿no? sientan que esta película está legitimada y avalada. Entonces, a nivel práctico, ¿qué ha supuesto? Pues muchísimo. Ha supuesto que hemos vendido ya a más de 20 países en todo el mundo la película. O sea, desde Taiwán, Indonesia, Japón, Francia, UK, Alemania, Italia, México. O sea, que es algo bastante poco habitual en una película española que a estas alturas, digamos, del proceso se hayan generado estas ventas, que en el fondo, más que lo que supone a nivel económico, que evidentemente es importante, y o sea, que para eso, en parte también, ¿no? O sea, sí, que ganarse la vida es importante. Pero lo que nos hace muchísima ilusión es que ¿no? Que yo siempre le preguntaba a Eva, ¿tú qué quieres conseguir con esta película? O sea, ¿cuál es el objetivo, ¿no? máximo, o sea, principal? Pues eso, que la película se vea y que las personas de todo el mundo puedan ver esa realidad y puedan ver bueno, lo que explica Eva, ¿no? en la película, pues ya solo eso es un super premio. Y eso es gracias a Berlín. A ver, primero es gracias a la película. Claro. Evidentemente, si no hay película no hay nada. Y luego, evidentemente, pues eso, un festival como Berlín ayuda mucho, un premio en un festival como Berlín ayuda mucho, venir al Festival de Málaga, o sea, al final vas sumando avales, vas sumando legitimidad. Pues muy bien, qué buena mañana de domingo nos ha quedado, ¿verdad? Qué bien. No sé si al final os ayuda, ¿no? A la hora, digamos, de cómo enfrentaros a una ópera prima, a la producción de una ópera prima, pero... Teníamos que seguir hablando mucho más y seguro que se han quedado un montón de curiosidades. Pero bueno, el tiempo... Sí, esto ya ha sido un lujo, estar aquí en todo este tiempo. Sí. Pues ya lo creo, pues muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias a Dama, a Málaga Talent, a Mafiz, por hacer posible este encuentro, y a vosotras por la película, que vaya todo muy bien, todo este año que os queda por delante, imagino con viajes internacionales y con muchísimas sorpresas, y de nuevo pues muchísimas gracias. A vosotros.